Hola, le damos la bienvenida al cuarto trimestre de la lección de la escuela sabática, que lleva por título La educación. Esta semana comenzaremos estudiando la educación en el jardín del Edén, cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, recibieron las enseñanzas directamente de Dios. Bienvenido a la lección de la escuela sabática número 1. Esta semana, la educación en el jardín del Edén. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Job capítulo 36, versículo 22. Estamos de regreso para comenzar con el repaso de la escuela sabática. Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ricardo. ¿Y tú qué tal? Gracias al Señor, estamos bien bendecidos. Vamos a comenzar con el repaso de la escuela sabática. ¿Nos puedes dirigir con la oración para dar inicio? Claro que sí. Entonces vamos a inclinar el rostro para orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, iniciamos un nuevo trimestre de la lección de la escuela sabática. Queremos pedirte, Señor, que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y comenzamos con la lección, la educación en el jardín del Edén. Y prácticamente en la introducción nos habla de lo que sucedió en los primeros 3 capítulos de Génesis, Heriberto. Génesis 1 al 3. Sí, claro. El trama, dice, parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea a Adán y a Eva. Dice, Dios instruye a Adán y a Eva, y Adán y Eva pecan, ¿no? Dice, Adán y Eva son desterrados del Edén. No obstante, un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través de la lente de la educación, revelará ideas sobre el elenco, el escenario y la historia, diferentes etapas al respecto del Edén y la educación allí en el Edén, ¿no? Claro que sí, nos habla como que Dios instituyó, podría yo decir, el sistema de educación, los principios de educación que debiéramos estar siguiendo hasta el día de hoy. Claro. Ahora, Ricardo, me llama la atención la definición de la palabra educación, porque dice de la siguiente manera, dice, es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Es decir, Dios no solamente puso a Adán y a Eva ahí en el jardín del Edén, sino que quiso que tuvieran una educación, ¿no? Que desarrollaran sus capacidades intelectuales, morales y afectivas, ¿no? Así es, y aquí nos dice que el Señor fue el fundador de esta escuela de educación, ¿no? El Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro. Qué triste, ¿no? Tristeza, ¿no? En el capítulo 3 sucede algo trágico, Heriberto. Sí, y más que nada involucra a toda la humanidad, ¿no? Yo creo que eso es lo más lamentable, lo más triste de esto, porque como dice aquí la lección, ellos eligieron a otro maestro y sin embargo vinieron tantas consecuencias para la humanidad en general, ¿no?
Así es. Vamos a ir desarrollando la lección en el día domingo, Heriberto, si no tienes otro comentario aquí en esta introducción. La primera escuela habla. Sí, Y nos dice que a nosotros se nos hace un poco difícil imaginar, ¿no? Tantas cosas que Adán y Eva aprendieron en el jardín donde aún no había pecado. sí, porque pues lamentablemente es como lo hemos repetido en otras ocasiones, ¿no? Pues estamos un poquito adelantados en la historia de la humanidad, ¿no? Dicen que más o menos unos 6,000 años estamos, ¿no? Y se nos hace, como tú lo has dicho bien, imaginar las cosas que allí sucedían, ¿no? Tenemos lo que nos platica la historia bíblica, pero más sin embargo, humanamente se nos hace difícil visualizar todas esas cosas, ¿no? Pero hay una pregunta interesante aquí en este día, Ricardo. Y ahí dice, la lección dice, lee Génesis 2:7 al 23 y dice, ¿qué notas sobre el propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán? Claro, hay algo interesante. Pensando en esta pregunta, del propósito a la cual Dios crió a Adán, lo empleó, lo puso en el jardín del Edén. Yo estaba pensando que podría ser de que fuera feliz, Heriberto. Lo puso para que fuera feliz y proveyó todo lo que él necesitaba para que fuera feliz. Podemos mirar que Dios comenzó, si leemos Génesis 2:7 al 13, Dios comenzó creando a Adán y Eva, pero también dice que creó los árboles, Sí. creó los animales, y antes de que Dios creara a Adán y a Eva, creó todo lo que él necesitaba, como el alimento, el compañerismo con los animales, también con Eva. Sí, y aquí la pregunta dice, ¿cuál es el propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán? Y como lo estábamos comentando en la introducción de la lección, ¿no? O sea, esa educación es para que Adán desarrollara sus capacidades intelectuales, ¿no? O sea, y ya lo que tú estabas comentando en los versículos, ahí la palabra de nuestro Dios nos muestra que fue Dios el que trajo a los animalitos a la presencia de Adán, ¿no? Para que Adán, ¿qué? Para que Adán les pusiera nombres. No es que Dios le puso nombre a los animalitos, sino que fue Adán que le puso nombre a esos animalitos. O sea, desde un principio, Dios buscó que Adán desarrollara sus capacidades intelectuales, ¿no? Y todo eso, como tú ya bien lo estabas diciendo, con el propósito de que fuera feliz. Sí, quisiera leer directamente del folleto de la escuela sabática. Dice, Dios le dio una responsabilidad al hombre, pero también quería que fuese feliz. Y quizás parte de los recursos para que fuese feliz haya sido darle la responsabilidad, que él se sintiera realizado, que podía servir en algo, Heriberto. Sí, y mira, Ricardo, aquí podemos destacar algo, porque aquí la lección nos está diciendo que Dios le dio una responsabilidad para que fuera feliz, ¿no? Y un ejemplo que podemos obtener de esto, hermanos. Por ejemplo, nosotros como padres se nos ha dado una gran responsabilidad, el poder cuidar, el poder crear, el poder educar a nuestros hijos. Y dígame usted si no es una gran felicidad la que usted obtiene, ¿verdad, Ricardo? Cuando tú te das cuenta de que ese hijo que tú guiaste en los principios te da una gran satisfacción. Claro que es una gran felicidad, claro que sí, así es, Ricardo, ¿verdad? Claro que sí. Tal vez si tuviera yo que enumerar tal vez el principio de la educación número uno para poder ser feliz, podríamos decir conocer a Dios, Heriberto, ¿no? Sí, Tener una relación estrecha con el Señor, como en el jardín del Edén, que Dios venía a encontrarse con Adán y Eva y conversaban como un padre conversa con su hijo, Heriberto. sí, Entonces podría ser la relación
del ser humano con Dios y lo que tú estabas mencionando, ¿no? Después podría venir la educación de los hijos, incluso ese trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva, que era ponerle nombre a los animales. Claro. Ahora, hay otro comentario que es de llamar la atención aquí de la lección y dice, Dios también sabía que el hombre necesitaba tener una estrecha relación con él. Y Ricardo, Dios no solamente creó al hombre y ¡pum! Lo puso ahí en el jardín del Edén y se olvidó de él. No, ¿verdad? No, Dios sabía que el ser humano necesitaba estar en estrecha relación con Dios, con su creador. Dice, por lo que creó un espacio íntimo en el Edén dentro de los límites del jardín. Y sin duda alguna, hermanos, así como lo dice la lección, que Dios creó un espacio íntimo en el Edén dentro de los límites del jardín, así nosotros podemos tener nuestro espacio, hermanos, en el cual nosotros podemos relacionarnos, en el cual nosotros podemos encontrarnos con nuestro Dios, ¿verdad, Ricardo? Claro que sí, y es que no hay momento más feliz, no hay momento que se sienta esa paz, esa tranquilidad que cuando está uno en comunión con Dios. Claro. En los momentos, en las mañanas, en los devocionales, hermanos, cuando usted tiene ese compañerismo con Dios, ese encuentro, podemos sentir esa paz que solo viene del cielo, ¿no? Sí. La otra cosa que también estoy pensando es que cómo se sentiría Adán feliz en compañerismo con los animales. Claro, porque para él, y si lo pudiera yo expresar de esta manera, era como si tuviera sus juguetes, ¿no, Ricardo? Es como cuando un niño pequeño le dan un juguete, ¿no? El niño se siente contento con ese juguete que tiene. Y yo me imagino que así mismo le pasó a Adán, de ver esas cosas que Dios había creado para él. Para él, si lo puedo volver a repetir, pues eran como juguetes y eran sus tesoros más preciados, ¿no? Claro que sí, la otra cosa que también es digno resaltar es que Dios creó a Eva también Sí. para que también trajera felicidad a Adán, ¿no? Y también es lindo cuando después de tener el encuentro con Dios, estar en paz con Dios, también poder tener una buena relación con la esposa, Heriberto. Claro que sí. Una buena relación con los hijos. Esas son las cosas que hacen sentir realizado a la persona, ¿no? Sí, y todo eso envuelve y te trae felicidad, ¿no? Y eso era lo que Dios quería para el hombre, que el hombre fuera feliz. Y por eso, como nuevamente lo está recalcando la lección, le dio responsabilidades, ¿no? Claro que sí, algunas personas piensan que la felicidad está en el dinero, está en la fama o en alguna otra cosa, pero en la escuela de Dios, en la educación que Dios nos da, nos dice que la felicidad está en Dios y Sí, en las cosas sencillas que nosotros podemos vivir. Hemos ido, por ejemplo, al safari, hasta pagamos para estar entre los animales y son momentos de felicidad, Heriberto. claro, porque disfrutamos de ver a los animalitos, ¿no? Y son momentos, lógicamente, de felicidad. Pero Ricardo, lamentablemente toda esa felicidad, si pudiéramos decirlo así de esta manera, terminó, ¿no? Lamentablemente nosotros conocemos la historia del capítulo 3 y la lección del lunes se titula Intromisión. Lamentablemente hubo alguien, un ser creado, que vino a entrometerse en los planes originales que Dios tenía para la primera pareja. ¿No es así, Ricardo? Claro que sí, cuando leemos Génesis capítulo 1 y 2, vemos que la pareja Adán y Eva, nuestros primeros padres, eran felices, Sí, disfrutaban de la relación con Dios, de entre ellos, de los animales, pero en el capítulo 3 se corta y sí, nos dice que antes de que apareciera esa serpiente astuta, había palabras como bueno en gran manera, sí. no se avergonzaban o delicioso. Después que aparece la serpiente se termina todo eso. Sí, y imagínate, o sea, cuán drástico, si lo pudiera decir, ¿no? Así de esta manera, cuán drástico fue
el cambio, o sea, del primer capítulo, del segundo capítulo al tercer capítulo, ¿no? O sea, en el primer y segundo capítulo era paz, armonía, amor, tranquilidad, pero más sin embargo, en el tercer capítulo entra una serie de cosas lamentables, El ¿no? miedo, la vergüenza. Vino el dolor, el sufrimiento y tristemente la muerte al ser humano, ¿no? Y la lección nos habla de la serpiente astuta. Cómo la serpiente usó la astucia para engañar a Eva, para que Eva lo prefiriera a él como maestro. Sí, y lo que es de llamar la atención es que podríamos leer Génesis 3, 1 al 6 para que podamos resaltar algo de este animal que la palabra de nuestro Dios dice que era la más astuta, dice de la siguiente manera: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, y escuche con atención por favor lo que esta serpiente astuta le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. A ver, Ricardo, ¿en realidad eso era lo que Dios había dicho? ¿No comáis de ningún árbol del huerto? Claro, en el capítulo 2, versículo 17, dice lo que dijo realmente Dios, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sí, entonces, lo que está haciendo esta serpiente astuta es que le está hablando con mentira a la mujer, a Eva, ¿no? Claro, le está engañando porque Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto podrás comer. Sí, Ahora ella viene con su astucia y dice, con que Dios te dijo, ¿cómo dice aquí? No con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba torciendo lo que Dios había dicho, Heriberto. exactamente. Ahora, el texto dice, el texto sigue diciendo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y aquí hay otra cosa interesante, ¿no, Ricardo? Porque si nosotros nos vamos al texto anterior, el texto, Dios le había dicho a la mujer, no lo que la mujer está diciendo acá, ¿no? Así es. Porque la mujer le está añadiendo un poquito más a ese mensaje. Dice, no comeréis de él ni qué, ni lo tocaréis para que no muráis. En realidad Dios les había dicho que ni siquiera lo tocaran. Claro, ese es el peligro de añadirle a lo que Dios ha dicho. Yo puedo imaginar cuando la serpiente le dice, no es cierto lo que Dios te dijo, no vas a morir. Y cuando Eva toca esa fruta y ella había dicho, dijo Dios, ni lo toques, entonces lo tocó y dice, bueno, no he muerto. Entonces Sí. tal vez la serpiente tiene razón. Sí, y miren, hermanos, fíjense cómo lo describe la lección de este día. Dice, la serpiente, dice, vuelve a utilizar la palabra, escuchen con atención, hermanos. Dice, en total contradicción con lo que Dios había dicho. Dice, parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella empezó a no tomarse tan en serio lo aprendido, tan en serio como debería, como podemos ver por el mismo lenguaje que usó. Es decir, Ricardo, que aunque Eva conocía el mensaje claramente de parte de Dios, lo que Dios le había dicho, lo que Dios demandaba de ella, la mujer lamentablemente hizo caso omiso a esas palabras que Dios le había dicho, ¿no, Ricardo? Sí, aquí dice, parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella empezó a no tomarse tan en serio lo aprendido, tan en serio como como debemos ver por él mismo. Lo que tú estabas leyendo ya, Heriberto, Eva decidió cambiar de maestro, Sí, tener al maestro, al creador, y ahora tiene
a la serpiente astuta, el enemigo, Dios lo tiene como maestro, Heriberto. Sí, y ahí es donde nuevamente volvemos a decir, ¿no? Triste, lamentablemente, decidió elegir a un nuevo maestro para ella, aun cuando tenía el maestro de la sabiduría. Y el versículo de la introducción de la lección lo está diciendo, o sea, ¿quién más que Dios para poder instruirnos, para poder enseñarnos, no, Ricardo? Claro que sí, Heriberto, la lección está muy interesante. Sí, Vamos así a es. pedirle a nuestros amigos que nos sigan acompañando. Vamos a tomar una pausa y volvemos muy rápido. Hola amigos, queremos invitarle para que seas parte de esta serie de 22 días de oración. 22 mañanas nos estaremos levantando a las 5:30 de la mañana. Tomaremos 40 minutos para hablar con Dios, para conversar con Dios. Queremos invitarte para que tú también seas parte a partir del 1 de octubre al 22 de octubre. 21 y 22, programa especial de cómo todo comenzó, cómo se fundó nuestra iglesia y cuál es nuestro deber en los últimos días. Acompáñanos, queridos amigos, será de bendición para tu vida espiritual. Continuamos, Heriberto. A pesar de que en el capítulo 3 de Génesis vemos eso trágico que cambió todo en el jardín del Edén, seguimos en la lección del martes. Sí, y la lección del martes tiene un título muy interesante, ¿no, Ricardo? Porque dice, pasar por alto el mensaje. Vamos a suponer que hay un anuncio ahí enfrente que te dice que más adelante hay un precipicio, ¿no? Que no sigas avanzando porque te puedes ir al precipicio. Y tú pasas por alto ese mensaje, Ricardo. Sin duda alguna, el pasar por alto ese mensaje te va a traer complicaciones en tu vida, ¿no? Eso fue lo mismo que le pasó a Eva, lamentablemente. Ella tristemente pasó por alto el mensaje que Dios expresamente le había dado y le había declarado. Y más sin embargo, ella decidió conscientemente elegir, como ya bien lo habíamos dicho, elegir a otro maestro. Y tristemente vemos las consecuencias de todo lo que esto trajo, ¿no, Ricardo? Así es. Dice aquí, la serpiente estaba familiarizada con la orden y por lo tanto estaba bien preparada para tergiversar aprovechando la inocencia de Eva. Nosotros leemos la Biblia, Heriberto, pero también el enemigo también tiene conocimiento de lo que Dios nos está enseñando, ¿no? Y va a aprovechar cualquier momento para torcer Claro, la información. claro. Y en lo que es la historia de la Biblia, nosotros podemos ver enseñanzas donde el enemigo ocupa la palabra de la Biblia, pero no la ocupa a lo que en realidad la palabra de Dios dice. Por ejemplo, a Jesús se le presentó en la tentación, ¿no? Y ahí podemos ver la historia, las cosas que el enemigo le dijo a nuestro Señor Jesús, pero no le estaba presentando la realidad de las cosas. Por ejemplo, cuando el enemigo lo llevó al templo y le dijo, aviéntate porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero más sin embargo omitió una parte de las escrituras, ¿no? Para que te guarden en todos tus caminos. Así es que el enemigo siempre va a omitir parte de la verdad porque él siempre ha trabajado de esa manera, ¿no, Ricardo? Claro que sí, y algo que me gusta, lo que dice la escuela sabática, que cuando Eva comenzó esa plática con la serpiente, con el enemigo de Dios, ella bien pudo correr a Dios, Heriberto, para poder conversar con Él, para hacer preguntas y no escoger obedecerle a Satanás a la primera. Claro, y es muy interesante porque yo creo que ahí se centra el punto, ¿no, Ricardo? Porque también a nosotros, hermanos, nos puede pasar que muchas veces pueden venir personas con nosotros
y nos van a enseñar de una manera no adecuada lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, la verdad. No nos las van a enseñar adecuadamente, no nos las van a mostrar tal y como la palabra de nuestro Dios nos dice. Y sin duda alguna podemos entrar en el terreno de la duda, pero es ahí cuando nosotros podemos recurrir a personas que tienen más conocimiento al respecto de la palabra, y nosotros podemos con la ayuda de Dios fundamentar nuestra fe en lo que en realidad es la verdad. Y es lo mismo que le pasó a Eva, ¿no, Ricardo? Aquí el autor de la lección lo está diciendo. O sea, en vez de ir donde su maestro, en vez de ir donde aquel que la instruía, lamentablemente ella eligió escuchar a ese maestro que tenía enfrente, pero que le estaba presentando puras mentiras, ¿no? La falsedad. Claro que sí, como más adelante lo menciona la escuela sabática, que en estos tiempos también hay falsos maestros. En Sí. estos tiempos también hay engaño. Entonces, para que nosotros estemos seguros, estemos protegidos, tenemos que correr a la palabra de Dios, que es la más segura. No escuchar teorías, sino que venir a la palabra de Dios y preguntarle directamente a Dios qué cosa dice su palabra, ¿no? Claro. Y hay una frase que es de llamar la atención. Aquí en la lección dice, desgraciadamente, dice, aunque sabía diferenciar, hablando de Eva, el bien del mal, también eligió incorrectamente. En lugar de salir corriendo de ese lugar o apartarse de ese lugar, prefirió quedarse ahí en ese lugar para estar en conversación con la serpiente, ¿no? Claro, yo creo que aquí también podemos sacar otro principio de la educación. Claro. Ya dijimos, hermanos, que para que el ser humano, Adán y Eva, fueran felices, número uno, tenían que tener una relación con Dios, conocer a Dios, cumplir con sus responsabilidades, el compañerismo entre pareja, Adán y Eva, los animales. Pero la otra cosa que involucra es las decisiones que nosotros tomamos. Si tomamos malas decisiones, por ende vamos a ser infelices. Pero Claro. si tomamos buenas decisiones, eso va a contribuir para que nosotros seamos felices. Ahora, Eva fue engañada por Satanás, por la serpiente. Pero aquí entra Adán, que él tenía la información correcta, pero ahora tenía que tomar una decisión, Heriberto. Bueno, a veces hemos dicho que fue por amor, ¿no? Que pues tristemente Adán aceptó también comer el fruto, ¿no? Del fruto. Pero hay una pregunta interesante aquí, Ricardo, que dice, ¿qué puede enseñarnos esto sobre cuán fácilmente podemos ser engañados y por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección? Claro, allá si nos vamos al jardín del Edén, pues lógicamente Eva no necesitaba de la fe, ¿no? Porque estaba en comunión cara a cara con Dios. Nosotros sí necesitamos de la fe, pero Eva sí necesitaba ser obediente. Y en esos puntos, hermanos, dice ¿qué puede enseñarnos esto sobre cuán fácilmente podemos ser engañados y por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección? Es decir, tenemos que confiar en lo que la palabra de nuestro Dios nos muestra y tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que ser obedientes para así poder estar protegidos contra las acechanzas del enemigo. Claro, por eso en la Biblia siempre encontramos que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque aún teniendo la información correcta como la tenía Adán, podemos tomar la decisión incorrecta, decidir a sabienda que la decisión es incorrecta y que el final puede ser trágico, Heriberto, ¿no? Por eso la importancia de depender totalmente del maestro. Sí. Y Ricardo, pasamos a la parte del miércoles y el título de la lección de este día es recuperar lo perdido. Y aquí, tristemente, Ricardo, entramos en un dilema, ¿no?
Porque por un lado está la justicia de Dios, pero por otro lado también está el amor y la misericordia de Dios. Ahora, el propósito o el punto principal de este día es volver a familiarizar a la humanidad con Dios. Y hermanos, ahora nosotros, para que Dios pueda restablecer nuevamente esa comunión con el ser humano que ya se había perdido, aquí la lección nos está mostrando, y quiero resaltar, hermanos, que dice que Dios dejó un libro de texto, ¿verdad, Ricardo? Y que sin duda alguna es su palabra. Y es una de las maneras en las cuales Dios busca restablecer esa relación perdida con el ser humano y, así como lo dice la lección, recuperar lo perdido, ¿no? Sí, cuando leemos Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no? Y semejanza. Y semejanza. Y mientras el ser humano estaba con Dios, lo tenía como maestro, seguía sus enseñanzas, esa imagen y esa semejanza se mantenía intacta. Pero cuando cambiaron de maestro, una de las cosas que se perdió fue eso. El carácter de Dios en el ser humano se perdió, Heriberto. Sí, y hay algo interesante aquí también en la lección de este día, y dice, mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Y esos son los tres medios por los cuales Dios busca restablecer esa comunión perdida con el ser humano, ¿no, Ricardo? Sí, dice aquí, lo bueno es que gracias a Jesús y al plan de redención no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración. Y buena parte de la educación cristiana debería ser guiar a los alumnos hacia Jesús, a lo que hizo por nosotros y a la restauración que ofrece, dice, ¿no? O sea, no todo está perdido, hermanos. Desde que el ser humano decidió desobedecer a Dios, está la promesa de redención, de salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y es algo de llamar la atención porque dice que gracias al plan de redención no todo está perdido. Y hermanos, y sin duda alguna, aquí en la palabra de nuestro Dios nos muestra con claridad el plan de salvación. Lo que Dios, lo que Jesús tuvo que hacer para poder salvar nuevamente a la humanidad. Cuando todo estaba perdido, cuando dice la palabra de nuestro Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino Cristo y nos dio vida. Por gracia somos salvos, como dice su palabra, ¿no? Claro que sí, algunas cosas que se perdieron, ya dijimos, no fue la imagen de Dios, se perdió la fe en Dios, se perdió el conocimiento en Dios, Heriberto, se perdió la paciencia, se perdió la piedad, se perdió el amor. Los frutos del Espíritu Santo en el ser humano se perdieron, pero podemos recuperarlo, dice, la promesa está que podemos recuperarlo. A mí me encanta esa expresión de aquel padre que llegó ante Jesús para que le sanara su hijo o hija, no recuerdo bien, cuando Jesús le dijo, si lo crees, todo es posible. Y él dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ¿no? Si nos hace falta fe en el Señor, lo bueno de esto es que lo reconozcamos y le pidamos a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Sí, y aquí una recomendación del apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos de añadir ciertas cosas, ¿no, Ricardo? Que debemos de añadir piedad, paciencia, conocimiento, virtud, y todas estas cosas, sin duda, como tú ya bien lo mencionaste, se perdieron, pero más sin embargo, con la ayuda de nuestro Dios, todas estas cosas nuevamente las podemos volver a restablecer, y esa comunicación principal con nuestro Dios, ¿no? Así es, así es. Hay oportunidad, no todo está perdido. Dios quiere que nosotros seamos felices. El ideal de Dios para el ser humano, aunque pecó, no se ha perdido. Él quiere volver a tener esa relación con sus hijos y por eso ha planeado que algún día vivamos juntos, Heriberto. Sí.
vamos a ir finalizando con la lección, Eric. Sí. El título del jueves dice: los que desprecian la autoridad. Sí, y nos empieza diciendo que sin duda alguna hay estudiantes que son más rápidos para aprender que otros, ¿no? Así es. Algunos de repente nos tardamos para aprender, algunos de repente somos más rápidos para aprender, pero dice que en el aula así son la mayoría o algunos estudiantes, dice, casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones, asimilan el material con facilidad. Pero ahora viene una pregunta interesante en este día, hermanos, y dice: ¿qué palabras poderosas y condenatorias formula al mismo tiempo en medio de esta aguda advertencia y condenación? ¿Qué gran esperanza nos promete? Y nos invita a leer 2 de Pedro 2, 1 al 17. Y ahí habla Ricardo de unas personas que se rebelaron, ¿no? Por ejemplo, habla el caso de los ángeles que se rebelaron contra Dios, como dice el título de la lección, despreciaron la autoridad de Dios. Habla en el caso de las personas que vivieron antes del diluvio y por haberse rebelado o no haber aceptado la autoridad de Dios, Dios trajo el diluvio sobre ellos. Habla respecto de Sodoma y Gomorra y cómo la manera en que Dios actuó con cada una de estas personas, ¿no, Ricardo? Claro que sí. También nos habla que en estos últimos días va a haber falsos maestros, Sí, personas que se rebelan a la autoridad de nuestro Dios, no se someten a la palabra de Dios y están en abierta contradicción con Dios. Y aquí nos podemos decir que hay una advertencia, Heriberto, ¿no? sí, ¿Qué sucedió? Por ejemplo, dice la Biblia que a los ángeles que desobedecieron están reservados para el día del juicio, para ser condenados. Podemos ver también los antediluvianos que no se sometieron al llamado de Dios, también fueron destruidos, Heriberto. Y cuando Jesús venga, aunque hay un llamado de arrepentimiento, hay esperanza para que todo aquello perdido en el jardín del Edén se pueda hacer una realidad. También hay una advertencia para los que desprecian la autoridad de Dios. sí. Y otro punto de resaltar, Ricardo, es que aunque todas esas cosas hayan pasado, ¿no? Y como ya tú lo estabas mencionando, aquí Pedro está diciendo que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, ¿no? Pero hay otro punto de resaltar también aquí que dice que aún en medio de esas cosas, aún en medio cuando nos encontremos en medio de falsas doctrinas, de falsos maestros, Dios es capaz de librarnos de la tentación, ¿no es así, Ricardo? Sí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La seguridad que nos da la palabra de Dios es que Dios sabe librar de la tentación a sus hijos, a los piadosos, a los que buscan respuesta en su palabra. Esa es una promesa que nos debería llenar de esperanza, de ánimo. Sí, Ricardo, hay un comentario muy interesante aquí en la lección de este día, es la última parte de nuestra lección y dice de la siguiente manera, dice: considera con más detenimiento esta cuestión de la autoridad, no solo en la iglesia o en la familia, sino también en la vida en general. Y dice la pregunta: ¿por qué es tan importante la autoridad, tanto su ejercicio adecuado como la sumisión adecuada a ella? Mi respuesta fue, Ricardo, es que si nosotros no nos sometemos a las autoridades, pues lamentablemente todo sería un desastre, ¿no? ¿Sí o no, Ricardo? Claro que sí, es que para que pueda haber orden, para que nosotros podamos vivir en paz, tenemos que respetar los principios, las leyes. Y sin respeto a eso, no hay tranquilidad. Entonces, la lección de esta escuela sabática de esta semana nos enseña que el camino seguro es depender totalmente de la educación que Dios nos
nos ofrece en su palabra. Sí, y llegamos a la parte final de nuestra lección. Hay un comentario interesante que se hace aquí, hermanos. Dice, la santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente. Y hay un versículo en la Biblia que me gustaría leerlos para ustedes, que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice de la siguiente manera, dice, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el versículo 3 es el que me gustaría resaltar, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué quiero resaltar, hermanos? Es que nosotros en Cristo Jesús podemos ser sabios y obtener el conocimiento adecuado, ¿verdad, Ricardo? Claro que sí. No hay otro lugar donde podamos obtener el conocimiento de Dios más que en su palabra. Hemos llegado al final de nuestro estudio de esta semana, Heriberto, y queremos agradecer a nuestros hermanos y amigos que nos acompañaron durante estos minutos e invitarlos a que la próxima semana nos puedan acompañar y aprender del Maestro Divino y ser fiel a esos principios, y tendremos paz y tranquilidad en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.